¿Cómo debemos entonces vivir? Rubens Medell en la voz de Francis Schaeffer. Capítulo 5. La era revolucionaria. Nos encontramos en la antigua Suprema Corte de Suiza en Lausana. Esta pintura fue realizada en 1905 por Paul Robert. Los jueces tenían que pasar delante de ella cada vez que iban a tratar un caso, para que no olvidaran que la Biblia da las bases no solo para la moral, sino para la ley. ¿Cómo debían los jueces juzgar? ¿Cómo debían hacerlo para que el juicio no resultara arbitrario? La justicia aquí no es ciega. Y su espada no apunta hacia arriba, sino hacia abajo. Hacia este libro, la Loi de Dieu, la ley de Dios. Esta fue la base legal y sociológica para la ley en el norte de Europa después de la Reforma. Mientras el énfasis de la Reforma de que la Biblia era la única autoridad final echó raíces, el ciudadano ordinario se liberó cada vez más del arbitrario poder gubernamental. Lo que Paul Robert pintó para los jueces en el edificio de la Suprema Corte en Lausana, Samuel Rutherford de Escocia lo expuso por escrito en 1644. Proporcionó al pueblo una base para el efectivo control político de su soberano. Lex Rex, la ley es el rey. La libertad sin caos, porque existe forma, o dicho de otra manera, un concepto de ley, en lugar del arbitrario gobierno del hombre, porque la Biblia estaba ahí, como la autoridad final, como la base. La obra de Rutherford y la tradición que comprende tuvieron una gran influencia en la Constitución norteamericana, aunque los norteamericanos modernos se hayan olvidado de él y de su influencia. John Witherspoon, presidente de la Universidad de Princeton, miembro del Congreso Continental y uno de los signatarios de la Declaración de Independencia, siguió la Lex Rex de Samuel Rutherford fielmente. Thomas Jefferson tomó la enseñanza cristiana en la forma secularizada de John Locke, el filósofo inglés que enfatizó los derechos inalienables, el gobierno por consenso, la separación de poderes y el derecho a una revolución. Locke no tuvo el fundamento cristiano de Samuel Rutherford, pero partió de él y lo secularizó. Se debe decir entonces que no todos los hombres que sentaron las bases para los Estados Unidos eran cristianos individualmente. Por ejemplo, Thomas Jefferson. Sin embargo, vivió dentro del círculo de lo que el consenso cristiano trae consigo. Muchos de los hombres que formularon la Constitución de los Estados Unidos no eran individualmente cristianos, pero lo que fomentaron descansaba en la Reforma a través de la tradición de la Lex Rex. Basándose en la Biblia como la única autoridad final, es posible para una sociedad y un gobierno conocer la forma y la libertad hasta donde dicha sociedad deje que la Biblia y su enseñanza lleguen a sus conclusiones naturales. Este es el muro de la Reforma en Ginebra, un monumento a los líderes de la misma. La Reforma en Europa del Norte dio también un fuerte ímpetu hacia el sistema de restricciones y contrapesos en el gobierno. El hombre de la Reforma enfatizó fuertemente la caída del hombre, ya que se rebelaba en contra de Dios. Su posición no era nada romántica. Pensaba que cada hombre era pecador, así que debían existir restricciones y contrapesos, especialmente para los hombres en el poder. El mismo Calvino no tuvo de ningún modo la autoridad que a menudo se le atribuye, ya fuera en asuntos políticos o de la Iglesia. Su influencia fue moral e informal en contraposición a la autoridad, formalizada o institucional. Tenía que haber restricciones y contrapesos. En cada uno de los países de la Reforma, la conducta fue ligeramente diferente. Suiza fue, en especial, interesante en cuanto a esto. Los suizos
han separado geográficamente las ramas de su gobierno. Los brazos legislativo y ejecutivo del gobierno están en Berna y el judicial está en Lausana. En Gran Bretaña existen las restricciones y contrapesos del rey, las dos cámaras del Parlamento y las Cortes. En los Estados Unidos la disposición es ligeramente distinta, pero el mismo principio básico. La Casa Blanca es la administración ejecutiva. El Congreso, mediante dos partes balanceadas, cubre la legislativa. Y la Suprema Corte representa la judicial. En los países de la Reforma se dio una solución al problema de forma o caos en la sociedad. En países carentes de esta base hubo un conflicto más o menos sangriento para tratar de resolver la tensión entre los ilimitados de poder y privilegio y los relativamente impotentes y faltos de privilegios grupos sociales. La Reforma no fue perfecta, no fue una edad de oro, pero en los países de la Reforma la situación fue abrumadoramente mejor. Y en el área de relaciones sociales, estos países siguen contando a la fecha todavía con ese capital. El filósofo francés Voltaire, el conocido padre de la Ilustración, y en cuyo castillo nos encontramos, escribió estas palabras después de sus años de exilio en Inglaterra. Los ingleses son el único pueblo sobre la tierra que ha sido capaz de prescribir los límites del poder de los reyes al oponérseles, y que mediante una serie de luchas ha establecido al fin ese sabio gobierno en el que el príncipe es todopoderoso para hacer el bien y al mismo tiempo se le impide obrar mal. Y el pueblo puede participar en el gobierno sin ninguna confusión. Como pueden ver, en el área de la reforma política, los resultados de la reforma son muy impresionantes. Los británicos han sido capaces de controlar a la monarquía dentro de límites legales definidos y de hacerlo deliberadamente. Los historiadores llaman a esto la Revolución Gloriosa de 1688. Durante su exilio en Inglaterra, Voltaire se impresionó fuertemente con la Revolución Gloriosa inglesa de 1688. Cuando la Revolución Francesa trató de establecer las condiciones inglesas, pero sin las bases de la Reforma, las cuales dieron libertad sin caos, empleando la base de la Ilustración humanista de Voltaire, el resultado fue un baño de sangre y un rápido derrumbe del autoritario poder de Napoleón. La Asamblea Nacional de Francia juró establecer una constitución en junio de 1789. Esta fue la primera fase del plan burgués liberal para la Revolución Francesa. Y en agosto salió a la luz la Declaración de los Derechos del Hombre. Suena bien, pero no tuvo en qué fundamentarse. Voltaire y los otros hombres de la Ilustración no tenían otra base que su propia limitación. Lo que era llamado el ser supremo se igualaba a la soberanía de la nación, a la voluntad general del pueblo. Qué tremendo contraste con la Revolución Gloriosa inglesa, y qué contraste con los resultados de la Declaración de Independencia de América 13 años antes de la Revolución Francesa. La gloriosa Revolución inglesa y la Declaración de Independencia norteamericana tuvieron su fundamento en la Reforma, y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre no. Le llevó a la Asamblea Nacional Constituyente Francesa 2 años en redactar una constitución. Al cabo de 2 años fue letra muerta, y dio entonces comienzo la Segunda Revolución Francesa. Para que la base quedara por completo aclarada, en lugar de contar los años a partir del nacimiento de Cristo, proyectaron para la Revolución otro calendario, en el que 1792 fue el año primero. Comenzaron a destruir cosas del pasado, sugiriendo incluso la destrucción de la Catedral de Chartres. Proclamaron diosa a la razón en Notre Dame en París y en otras iglesias de Francia, incluyendo Chartres.
En París llevaban en hombros como diosa a una tal damisela Candel de la ópera. Hicieron esto para indicar tan gráficamente como fuera posible que la razón humana estaba siendo exaltada y que el cristianismo estaba siendo relegado. Antes de que todo terminara, 40.000 personas, muchas de ellas campesinos, fueron ejecutadas por el gobierno y sus agentes. Robespierre, el líder revolucionario, fue asimismo ejecutado. Estos resultados no fueron externos, fueron los productos de la base humanista de la Ilustración. El hombre de la Ilustración pensaba que tanto el hombre como la sociedad eran perfectibles y se aferraron a esto incluso en medio del terror. Al igual que en la posterior Revolución Rusa, no hubo elección dada la base humanista. Solo era anarquía o represión. Muchas veces a la Revolución Francesa se le relaciona con la Revolución Norteamericana anterior a ella, pero en realidad esto es incorrecto. La Revolución Norteamericana está relacionada con la gloriosa Revolución Británica. Y por otra parte, en contraste, encontramos que la Revolución Francesa estuvo muy ligada a la Revolución Rusa. Y entonces, para 1799, Napoleón llegó a gobernar como élite de un solo hombre, como Lenin lo hizo después en Rusia. Admitiendo así las influencias locales, parecería que la mayoría de los cambios revolucionarios acontecidos en el sur de Europa se produjeron al copiar esos cambios que la Reforma produjo en el área de la libertad en el norte de Europa, aunque los distorsionaron en algunas partes. Cuando pensamos en la Reforma y lo que trajo consigo en el norte de Europa mediante un giro natural, y también al pensar en lo que se produjo al tomar prestado del sur de Europa, surge un gigantesco contraste respecto a lo que los países comunistas han producido y continúan produciendo. Los comunistas marxista-leninistas difícilmente pueden defender su caso, ya que solo han llegado al poder y continuado en el mismo mediante una base materialista que ha conducido a la represión. No olviden que no fueron Lenin, Trotsky, Marx ni Stalin quienes hicieron el llamado a la libertad en Rusia. El llamado fue hecho por el príncipe Jorge Lvov como primer ministro y después por Alejandro Kerensky, reformador social pero no leninista, en la Revolución de Febrero. Lenin, Trotsky y Stalin se apoderaron de esta revolución hecha por otros en octubre de 1917 y establecieron un régimen de represión desde el principio. Los bolcheviques leninistas eran solo un pequeño porcentaje del pueblo ruso y constituían apenas la cuarta parte de la Asamblea Constituyente. Pero cuando esta asamblea, que había sido apenas elegida en noviembre, se reunió por primera vez en enero del año siguiente, 1918, los bolcheviques la disolvieron por la fuerza. La elección de la Asamblea Constituyente fue la primera y última elección libre en Rusia.